Nosotros creemos que un destino puede elegirse en un mapa. Un camino solo se conoce cuando se lo recorre. Bienvenidos. A Entre Kilómetros. Nuestra idea es recorrer las rutas tramo por tramo, para que conozcas cómo se encuentran, los servicios que ofrecen, cuánto cuestan los peajes y también descubrir esas pequeñas historias que aparecen durante el viaje. Hoy comenzamos en la avenida Avellaneda, en San Fernando, y nuestro destino será una de las ciudades más tradicionales de la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco. Después de salir de la avenida Avellaneda, nos incorporamos al acceso a Tigre, una de las principales conexiones entre San Fernando y la autopista Panamericana. Elegimos este acceso porque es una de las formas más directas para quienes salen de la zona norte de Gran Buenos Aires con destino al interior de la provincia. Antes de incorporarnos a la autopista Panamericana, pasaremos por el primer peaje de nuestro recorrido. En la pantalla te vamos a dejar una imagen con los valores actualizados a junio 2026. Te cuento que a esta hora de la mañana el tránsito es re tranquilo y el paso por los peajes resulta bastante rápido. Este recorrido por el acceso a Tigre es muy cortito, pero más adelante en otro video te vamos a dejar el recorrido completo a acceso a Tigre para que veas cuánto se tarda y cómo está ese recorrido. Ya nos encontramos sobre la autopista Panamericana. Es uno de los corredores viales más importantes del país. Este tramo forma parte de un gran corredor internacional que permite viajar desde Buenos Aires hacia el norte argentino e incluso por carreteras hacia Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Aquí a nuestra derecha aparece la bajada del Camino de Buen Aire, una autopista muy utilizada para conectar la zona norte con la zona oeste de Gran Buenos Aires, evitando atravesar toda la ciudad de Buenos Aires. En breve también te estaremos por mostrar este recorrido. En este punto estamos cruzando a la ruta provincial 197, que es otra de las principales vías que conectan las localidades de Pacheco, Talar, José de Paz. Una de las rutas muy utilizadas por el tránsito local para quienes tienen que acceder principalmente a la Panamericana. Tanto la autopista Panamericana como el acceso a Tigre, para quienes viajen de noche, la luminaria se encuentra en muy buen estado y la traza también se encuentra muy bien pintada. Aquí la Panamericana se divide en dos ramales principales. Hacia la derecha continúa el ramal Escobar, mientras que nosotros seguimos por el ramal Pilar, que nos lleva a la ruta nacional número 8 rumbo a San Antonio de Areco. Y acá nos vamos a encontrar con nuestro segundo peaje del día, que nos conecta con la ruta 8, y también como en el peaje anterior te vamos a dejar los precios al costadito de la pantalla.
En estos tramos es muy común encontrarse con grupos de motociclistas, como lo estás viendo en este momento, para aprovechar los fines de semana y recorrer las rutas de nuestro país y disfrutar de estos días tan lindos. Entrando en el kilómetro 57 aproximadamente, la autopista tiene algunos sectores algo desmejorados. No son muchos, pero tenés que andar con precaución y cuidado. A la altura del kilómetro 63 más o menos, en este punto nos encontramos con el personal de la autopista trabajando luego de un incendio de un vehículo. Afortunadamente el tránsito continuaba circulando con normalidad. Once 23 de la mañana, con una temperatura de 10 grados, nos vamos acercando al peaje La Arena, en el kilómetro 66 aproximadamente de la ruta 8. Al costadito de la pantalla, como te venimos dejando al principio, están los precios actualizados a junio del 2026. Este ya es nuestro tercer peaje. Pasando el peaje nos vamos a encontrar con la ruta provincial número 6. Es uno de los corredores más importantes de la provincia de Buenos Aires. Esta ruta conecta la ciudad de Campana con la ciudad de Luján. Es un tramo muy importante porque por ahí pasa mucho transporte de carga y viajes de larga distancia. En este momento nos estamos cruzando con la ruta 192. Este camino hacia la derecha nos conduce hacia la localidad de Capilla del Señor, que es otro de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Este tramo de la ruta está en buen estado y te vas a encontrar con varias estaciones de servicio, ya sean Action, YPF o Shell. En la ruta, siempre, cada kilómetro tiene algo que contar. Muy cerca de este lugar, del otro lado de la autopista, se encuentra el monumento de la batalla de la Cañada de la Cruz, escenario de un importante enfrentamiento que ocurrió en el año 1820 durante la Guerra Civil Argentina. Este es probablemente uno de los sectores más pintorescos de todo el recorrido. Durante varios kilómetros, los árboles acompañan la ruta formando un corredor natural que cambia completamente según la estación del año.
Pasando el corredor de árboles y la localidad de Solís, nos vamos a encontrar en el kilómetro 102 con el cuarto y último peaje antes de llegar a San Antonio de Areco, que es el peaje Solís. La particularidad que tiene este peaje es que la moto no paga. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por la ruta 8 y en el kilómetro 110 tenemos nuestra salida a la ciudad de San Antonio de Areco, ciudad que por muchos es considerada la capital de la tradición gaucha argentina. Para poder llegar a San Antonio de Areco tenemos que transitar por la ruta provincial 41, ruta que conecta numerosas localidades del interior bonaerense. Comienza en Varadero y termina en la ruta nacional número 2 cerca de Castelli. Llegamos acá hasta la rotonda, donde hacia la derecha se encuentra la vieja ruta nacional número 8 y si seguimos derecho, seguimos por la 41. Esto ya es prácticamente los alrededores del centro de San Antonio de Areco. Vamos hasta ahí. Después de recorrer la ruta nacional 8 y la ruta provincial 41, finalmente ingresamos a San Antonio de Areco por la ruta provincial 31, en realidad la calle Alvear. A partir de este punto dejamos atrás nuestro viaje por la ruta para comenzar a descubrir una de las localidades con mayor tradición e identidad de la provincia de Buenos Aires. Continuamos por la calle Arellano, una de las arterias que atraviesa el casco histórico de la ciudad. Si continuamos a unas pocas cuadras, vamos a llegar a la Plaza Arellano. Y si seguimos por esta calle, vamos a llegar a la Costanera de Areco, uno de los paseos más tradicionales y visitados de San Antonio de Areco. Y llegamos al final de nuestro recorrido. Si te gustó, suscríbete, hacé clic en la campanita y déjanos tu comentario para seguir creciendo. Pero antes de despedirnos, queremos dejarte un pequeño regalo. Al final del video vas a encontrar un breve resumen de las fiestas más importantes de San Antonio de Areco, la fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua. Los invitamos a quedarse y a disfrutarla. Ricardo Berta le dijo, lleva las trompillas, acá está, lucite con la trompilla del parque, un cencerro que suena, pare el otro tropillero. La 20 edición, uniendo caminos, carruajes, caballos y amigos, los espera San Antonio de Areco. No hubo camino, caminante, no hay camino, no se hace camino al andar, pero con estos coches de estancia se lujen en su andada. Gracias paisano a su compañera, otro hombre también con un atador, el atador que va en el cuello, en el cogote de caballo, vamos a decir, un juego de creadores que está muy lindo, presentado con un par de estribos carmeleros, que es muy historia, y acá vienen los amigos también. Gracias Facundo, gracias Facu por el cencerro, Mica por estar presente un año más y su compañero. Muchas gracias con estribos.